Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. En primera instancia, quiero agradecer la invitación a la UNRAF, a la Universidad Nacional de Rafaela y a la Universidad Tecnológica Nacional, y bueno, darle las bienvenidas a todos los oyentes. Como bien dijo Celeste, este es el tercer encuentro de este seminario, donde ustedes ya han visto en presentaciones anteriores lo que son los tipos de contaminantes, la caracterización, clasificación de tratamientos, tipos de efluentes y tratamientos para cada tipo de efluente. Esto es importante citarlo porque nosotros básicamente vamos a estar desarrollando casos prácticos vinculados a cada uno de esos temas. Nosotros, en principio, vamos a hacer referencia a varios complejos agroindustriales lácteos, donde, en líneas generales, los tipos de procesamientos que vamos a encontrar en estos complejos agroindustriales son relativamente semejantes. Vamos a ver casos prácticos de plantas instaladas en Alemania, en Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Chile. También vamos a ver otros tipos de complejos agroindustriales que no están vinculados a la actividad láctea, pero sí al sector de alimentos, como es la empresa Arcor, las empresas avícolas, citrícolas o harinas, por lo cual vamos a tener un abanico de, podría haber muchas alternativas. ¿Qué caracteriza un complejo industrial? Caracteriza que a partir del ingreso de materias primas e insumos con el aporte de servicios obtenemos productos terminados, lógicamente con la generación de efluentes, de emisiones gaseosas y residuos. Nosotros específicamente hoy nos vamos a estar abocando al tema de efluentes industriales. Por ende, vamos a estar hablando de tratamientos primarios. Cuando hablamos de tratamientos primarios, en líneas generales son procesos de ecualización, sedimentación, filtración o flotación, donde la componente a separar genera barros primarios. Y también vamos a estar citando o hablando de secundarios, de tratamientos secundarios o biológicos, donde aquí vamos a encontrar dos tipos de tratamientos, aeróbicos y anaeróbicos. Este tipo de procesos van a generar lo que son barros secundarios, y por último, la parte de procesos terciarios o de pulido final, que lo vamos a citar más adelante. Una de las características habituales en todas las plantas de los complejos agroindustriales es los procesos de ecualización. Aquí tenemos tres tipos característicos de los procesos de ecualización que podemos encontrar dependiendo del equipo o de la tecnología. Podemos ver, por un lado, lagunas de ecualización que están impermeabilizadas, tanques de ecualización o lagunas construidas en hormigón armado, también para cumplir la función de ecualización. En esta etapa o en este tratamiento primario, el objetivo es tratar de amortiguar las diferentes cargas que se van generando en los procesos productivos, y un detalle muy importante a tener en cuenta es el proceso de agitación, a los efectos de evitar cualquier separación de los productos que nosotros tenemos ahí adentro. Ustedes han visto que a partir de la caracterización de efluentes, ustedes tienen formas para poder determinar sólidos suspendidos, sustancias solubles en éter etílico, materia orgánica a partir de los análisis de DBO, de QO, y es aquí donde es fundamental que todos esos componentes que están presentes en el efluente a tratar permanezcan
en solución, o sea que no, ni que precipiten, ni que floten o se vayan a la parte superior. Una práctica habitual es que los tiempos de ecualización tienen que estar asociados a los ciclos productivos. Una práctica muy habitual es tener lagunas o espacios de ecualización lo suficiente para absorber la producción de un día, o sea, de 24 horas. Eso va a permitir amortiguar claramente las diferentes concentraciones de carga y composición que se va dando a partir de la actividad agroindustrial. Ahí pueden observar una laguna de ecualización impermeabilizada con un sistema de agitación donde lógicamente la altura de este agitador sumergible se puede variar y también se puede modificar la dirección a los efectos de cumplir el objetivo primordial, que es mantener el proceso de ecualización y evitar justamente la separación de las fases. Posteriormente a los procesos de ecualización, los sectores agroindustriales tienen lo que se denominan sedimentadores primarios o decantadores primarios. Estos decantadores primarios tienen la función o la misión de poder separar aquellos sólidos que están en suspensión. Repito, sólidos que están en suspensión, no disueltos, o sea que la separación de las partículas va a estar en función del tamaño de la partícula y justamente de la velocidad de la corriente que ingresa y posterior reposo. Estos decantadores primarios o también gravitacionales cumplen la función de separar esos sólidos en función de tamaño. Es habitual que aquellas partículas que tengan un diámetro pequeño, estamos hablando de partículas en estado coloidal, no pueden precipitar por sí solas, siendo necesario la ayuda de algunos productos para producir su floculación o su coagulación, o sea, separarlos. Es aquí donde nosotros vamos a agregar algunos productos o aditivos para poder justamente separar a esas partículas coloidales que, debido a su carga negativa, tienden a cambiar dirección y sentido y van a permanecer en ese estado coloidal hasta que agreguemos algunos productos que lo desestabilicen. Aquí internamente pueden ver esquemáticamente cómo es un decantador primario, ¿sí? Generalmente el efluente o la entrada del agua del efluente a tratar ingresa por el centro del equipamiento. Hay un sistema que se denomina tranquilizador o placa para poder evitar que la velocidad del fluido descienda, rebalsa por la parte superior y comienza a llenar, a rebalsar hacia el contenido del tanque. También estos tipos de equipamiento tienen lo que se denominan un sistema de barrido de fangos en el fondo, y en la parte superior tienen un barrido de las partes flotados que se pueden eliminar a partir de esta boca de descarga. El efluente que ha sido tratado sale por la parte de encima de esta placa deflectora por rebalse y la toma un colector y una bomba y lo termina mandando a un proceso secundario que puede ser un tratamiento biológico de barros activados. Como bien citamos en el ítem anterior, hacíamos referencia que en el proceso de ecualización no queríamos separar ninguna corriente. Aquí sí la importancia es la de separar los sólidos que están en suspensión. Por ende, vamos a tener una generación de barros primarios que posteriormente se envían a un depósito y que finalmente deben tener algún tipo de tratamiento que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Como bien les dije, este proceso de decantación tiene que ser ayudado por productos que generalmente se los denomina floculantes y coagulantes. Entonces,
Esquemáticamente, lo que se quiere presentar en el slide es que las partículas que tienen el tamaño suficiente, por la fuerza de la gravedad, precipitan, y en el fondo, el removedor que hicimos referencia lo retira del decantador primario por la descarga. Aquellas partículas que están en estado coloidal, vamos a tener que, con la ayuda de los floculantes, ¿sí? Vamos a tener que desestabilizarlo, coagulante y desestabilizante, formar un floc, y posteriormente agregar un polielectrolito para que se unan y que tengan un peso específico mayor que el agua y terminen precipitando. Al igual que los barros que precipitan al inicio, también los vamos a estar separando por la parte inferior del equipamiento. Para que tengan una idea, en un decantador primario, el 97-98% de los productos van a precipitar por la ayuda de estos componentes, y solamente el 1 o el 2% pueden ser sustancias flotadas que se van a estar sacando por la parte superior del equipo. Cuando hablamos de sustancias que flotan, básicamente estamos hablando de productos de baja densidad que vayan hacia la superficie, que se podrían encuadrar como materia grasa. La actividad ya hablamos en la primera etapa de la ecualización, vimos la parte de la decantación primaria, y aquellos efluentes en los cuales también tengamos altos componentes de materia grasa, como son la parte que se determina a partir de la determinación de sustancias solubles en éter etílico, y que por ende no las vamos a estar separando en el proceso anterior, porque solamente vamos a retirar una pequeña parte. Las industrias lácteas y las avícolas tienen un dispositivo de lo que se denominan equipos de flotación por aire disuelto, o lo que se denomina DAF. Este tipo de equipamiento tiene específicamente, sirve para retirar las materias grasas, pero eventualmente, si han quedado algún sólido que no se ha retirado en la etapa anterior de sedimentación primaria, también se puede separar. Al igual que hacíamos referencia, que necesitamos algunos productos para favorecer la separación de los sólidos sedimentables, aquí también vamos a tener una serie de equipamientos periféricos al equipo de DAF, justamente para favorecer la separación de la materia grasa. La primera, donde ven el número 1, están viendo una instalación que todo lo que el sistema de bombas, que ahí le estoy marcando con el puntero, son bombas que sirven para regular el pH. La separación de la materia grasa se tiene que dar a condiciones cerca de la neutralidad. Por esa razón, si el efluente está por debajo de un pH de 7 o superior a este, es necesario agregar soluciones correctoras para llevarlo a ese valor. A su vez, también tenemos que agregar algunos floculantes y algunos polielectrolitos o PAC para favorecer la separación de la grasa. Estos productos que estamos haciendo referencia, mediante bombas, se llevan a este mezclador tubular dinámico, donde lo que caracteriza que en diferentes zonas del equipamiento se van inyectando las soluciones justamente para buscar el efecto deseado. Como ustedes pueden percibir aquí, hay una diferencia, y esta situación ocurre casi en todas las partes del equipamiento donde agregan estas sustancias que hacía referencia, porque este estrechamiento hace que al bajar la sección de la cañería aumenta la velocidad, y eso produce una agitación íntima. En el caso particular aquí abajo, esa reducción de sección está asociado a la primera etapa de la regulación de pH. Una vez que nosotros generamos el agregado de estas sustancias o estos componentes para regular pH y generar todos los componentes, ingresa al equipo donde se va a ocurrir la separación de materia grasa propiamente dicha, DAF, digamos el equipo DAF, y posteriormente un barredor de superficie que, como que estamos viendo aquí, lo va a llevar a una tolva colectora que posteriormente se envía a un depósito.
Al igual que nosotros vimos que los sólidos que separamos en el proceso primario, que son barros primarios, se tienen que disponer, estas grasas también deberían tener ese mismo sentido, tienen que ser tratadas o dispuestas para tal fin. Acá pueden ver una unidad esquemática de un equipo, simplemente no voy a entrar en detalle sobre el principio de funcionamiento, pero sí que tengan presente que por este lado, en la parte posterior del equipo, está ingresando el efluente que ha sido mezclado con las soluciones que se le ha corregido el pH y se le ha agregado el polielectrolito y el floculante, y por este lado hay una parte de efluente que ya ha sido tratada, lo toma una bomba presurizadora que no está en el dibujo, por eso la cité, ¿sí? Se mezclan íntimamente a partir, esta bomba presurizada es una bomba multietapa que genera que el líquido esté a presión. Cuando llega y se mezcla íntimamente, se libera esa corriente que está a alta presión y genera millones de burbujas. Esas burbujas arrastran hacia la parte superior del equipo la materia grasa que posteriormente este agitador de superficie la remueva y lo lleva a esta tolva de grasas, ¿sí? Que posteriormente terminan en los contenedores que hacíamos referencia. El líquido sigue su trayectoria hacia aquí, pasa por estas placas deflectoras donde se baja la velocidad y eventualmente, si ha quedado un sólido sin sedimentar, va hacia el fondo del producto. De aquí también tenemos un actuador neumático con un tornillo sin fin que va retirando con un temporizador los sólidos suspendidos y se mezclan justamente con las grasas para que estos productos se van a disponer posteriormente como grasas DAF. El líquido sale de la parte inferior de este dispositivo para bajar la velocidad, sobresale por la parte superior y sale del equipamiento donde estaría el efluente tratado para también tener un tratamiento posterior que podría ser un tratamiento secundario. Hasta aquí hicimos referencia a un pretratamiento que era la parte de ecualización y a dos tratamientos primarios que era un sedimentador primario por un lado y por el otro lado un equipo DAF para separar grasas. Ahora vamos a entrar a describir lo que ustedes conocen como tratamientos secundarios o tratamientos biológicos. Y en este caso particular vamos a estar hablando de los lodos activados. Los lodos activados se caracterizan por tener dos procesos en uno. El primer proceso es un tanque de aireación, donde lo que nosotros estamos haciendo mediante el aporte de aire, puede ser ese aporte de aire por un compresor o por el agregado de oxígeno puro, ¿sí? En ese tanque de aireación se genera una serie de bacterias, degradan la materia orgánica que está disuelta en el producto. Hasta en esta etapa, el tratamiento secundario se caracteriza por eliminar los productos que están disueltos. La diferencia del tratamiento primario es que eliminamos los elementos que están en suspensión, y aquí es la gran diferencia de un grupo a otro. Una vez que la materia orgánica o el efluente ingresa a ese tanque que está aireado, las bacterias comienzan a trabajar y a degradar los componentes. Básicamente, cuando hablamos componente orgánico, estamos hablando de una actividad agroindustrial, estamos hablando de grasa, en pequeña escala, porque el 99% ya fue eliminado en el tratamiento primario. Puede quedar algo, digamos, de lo que está en suspensión, pero lo que puede haber algo disuelto se elimina aquí, y puede quedar también algo de proteínas y también algo de azúcares. Cuando hablamos de azúcar estamos hablando de la lactosa, que es el principal componente de la leche. Una vez que tienen un tiempo de residencia de 2, 3 o 4 horas dentro del reactor, el efluente sigue su camino y ingresa a un sedimentador secundario. En ese sedimentador secundario obtenemos dos fases.
El sobrenadante, que es el efluente que sale por la parte superior, que puede ingresar a otro tratamiento, a un sistema de cloración para posteriormente ser vertido a un cuerpo receptor, o en su defecto, puede ser tomado por un tratamiento terciario para pulido. Y aquí abajo tenemos los barros sedimentados, que es un grupo de bacterias básicamente que terminan precipitando. Una parte de eso se reinyecta nuevamente al proceso como lodo activado para poder seguir degradando la materia orgánica que ingresa en el efluente de ingreso, y una parte, la purga, se elimina a un tanque secundario y ahí esto se va a caracterizar como barro secundario, que también lo vamos a tener que disponer bajo alguna metodología que vamos a citar más adelante. En líneas generales, este tipo de tratamientos generan una recirculación de un 30 a un 40% de barros y se desecha un 60% de barros, porque claramente las bacterias, al igual es un ser vivo, que esas bacterias al comer la materia orgánica nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Entonces, esa microflora, esa flora autóctona se va a ir desarrollando, y una parte es necesario eliminar para que esto siempre tenga una eficiencia desde el punto de vista de reducción de carga orgánica. Aquí ustedes pueden ver algunos reactores, digamos, algunos tratamientos de este tipo de características, de este tipo de proceso, donde lo que se caracteriza justamente es ver una gran agitación, como ustedes pueden ver en las dos fotos. Esa agitación se logra, si ustedes ven la foto del medio, es una parrilla de aireación, donde aquí pueden ver un ducto principal donde está ingresando el aire que se genera en un soplante o en un compresor. Por aquí están los ductos secundarios de menor diámetro, y estas son las membranas de aireación, membranas de película fina. Realmente estos procesos desde el punto de vista tecnológico son muy eficientes, porque estas membranas de aireación de burbuja fina generan justamente micropartículas de aire. Y esas micropartículas de aire, al ser pequeñas, a partir de la ley de mediación de las partículas de Stokes, van a demorar un tiempo relativamente importante desde que se liberan desde esta parrilla hasta llegar a la superficie. Cuanto menor es cuanto menor es el tamaño de la partícula, más tiempo de residencia. Y cuanto mayor tiempo de residencia, mayor contacto íntimo con la materia orgánica, y por ende más rápido de degradación de esa materia orgánica. Esto, dependiendo de las instalaciones, puede ser que en este mismo cuerpo receptor, en la parte inferior, se apaga la agitación, y después por un sistema dependiente se pueden desestimar o desechar los barros secundarios, o también puede ocurrir que desde la pileta este líquido es bombeado a un decantador secundario y se produce la separación que hacíamos referencia en el slide anterior. El que acabamos de desarrollar, se dice que es un sistema digamos, intensivo, porque realmente el tiempo por el cual donde ingresa un efluente y el proceso en sí puede llevar no más de 4 o 5 horas. Es un proceso batch en líneas generales que es relativamente rápido. En el segundo caso, que también estamos hablando de tratamientos secundarios, ahora vamos a estar hablando de lagunas aireadas, y estos ya son sistemas un poco más extensivos, porque ustedes están viendo que las dimensiones de las lagunas son considerables, y aquí los tiempos de residencia estamos hablando de 20 a 40 o 50 días, dependiendo de las dimensiones de la misma. En este caso particular, en la foto que estamos viendo, son lagunas que no están impermeabilizadas. Al no estar impermeabilizadas, no se pueden utilizar los sistemas de aireación que hicimos referencia en este slide, o sea, la membrana de aireación fija. ¿Por qué? Porque en el fondo está depositado a veces barros, o hay sedimentación de los productos que están, y esas membranas se terminan obturando. Por ende,
aquí se utilizan aireadores de burbuja un poco más gruesa para evitar su obturación. En esta cuestión también vamos a poder ver que el ducto, aquí es un ducto principal, aquí tienen las bajadas de aire, están en el fondo y también se genera algún tipo de aireación. Aquí también viene un sistema similar donde hay una distribución también de aire. Para que vean que no todas las lagunas son lindas y que los tratamientos son eficientes, también tenemos este tipo de lagunas donde realmente son lagunas facultativas, donde no hay sistema de aireación, y están viendo que lo que pueden observar es que el exceso de materia grasa está generando serios problemas desde el punto de vista ambiental, ni hablar de la generación de olores, porque la acumulación de esos productos que están viendo en la superficie es materia orgánica. La materia orgánica se degrada bajo dos vías. En presencia de oxígeno genera CO2 y agua, pero en ausencia de oxígeno, como es el caso que se ve en esas fotos, se producen metano y sustancias de bajo peso molecular, como es el sulfídrico, el ácido sulfídrico, que es el olor característico a huevo podrido que ustedes detectan cuando pasan por alguna industria y sienten, o alguna industria, algún sistema de tratamiento de efluentes, y observan que realmente hay un olor nauseabundo. Eso se debe justamente a que los compuestos de degradación orgánica van por la vía anaeróbica, y eso genera justamente el sulfuro de hidrógeno y otros componentes de fácil percepción olorífera. Aquí lo que le quiero mostrar es un diagnóstico que se puede decir de las lagunas, ¿sí? Esquemáticamente, lo que está en la foto figura en este esquema, donde pueden percibir que en el fondo, el color negro que hacemos referencia en el fondo, y representa lo que es barro anaeróbico. La parte blanca, que son estas rayitas blancas, es materia orgánica que está contenida dentro de ese lodo, y el color rosa que ustedes pueden servir, que es bastante parecido a lo que están viendo en la laguna, es la monopolización de cianófitas, que se debe básicamente al exceso de materia orgánica y azufre. Si ustedes tienen una planta de efluente de estas características, tienen una necesidad de intervención urgente, porque claramente el material que está ingresando al tratamiento, el material orgánico, es mucho mayor que la capacidad de aireación o la capacidad de degradación que ustedes tienen. Entonces, a partir de esta necesidad de intervención, yo les voy a plantear cómo se resolvió un problema de estas características para que ustedes vean cómo puede evolucionar un sistema cuando se le va modificando el aporte de carga orgánica. Claramente, la disminución del aporte de carga orgánica a veces es factible. En aquellos casos que no es factible, aquí es necesario la intervención de inversión. Y cuando hablamos de la intervención de inversiones, o sea, avanzar con el tema de inversiones, quiere decir poner dinero, poner infraestructura, poner nuevo equipamiento, poner sopladores o algún dispositivo particular para poder bajar la carga orgánica. En este caso particular que vamos a hacer referencia, la intervención se da a eliminar efluentes de alta carga del sector, o sea, se hizo un trabajo de selección, de seguimiento de efluentes de alta carga, se los recogió en sistemas específicos y se los envió a disposición final, o sea, lo que se hizo fue bajar la carga orgánica que ingresa al sistema. Cuando se bajó la carga a la mitad que ingresaba al sistema, transcurrido 3 meses, se empezó a observar un cambio en la coloración del sistema, donde ahí ustedes pueden ver claramente que abajo todavía tenemos barro anaeróbico, todavía tenemos algunos componentes sin digerir, pero ya el sistema comienza a migrar y comienza a digerir los productos que estaban en exceso, y eso se observa a partir del cambio de coloración. De la misma manera, después que han transcurrido 6 meses,
¿sí? Ahí, de ese color marrón pasa a un color negro porque la reducción de carga ha degradado la carga diaria y el manto anaeróbico que estaba en el fondo, color negro, se comienza a degradar y a desprenderse hacia arriba, de la misma manera que se comienza a liberar la materia orgánica que estaba contenida en el fondo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de la baja de la carga, el sistema comienza a funcionar bien y comienza a digerir la carga orgánica retenida. Imagínense, esto es lo mismo. Cuando uno empieza en un proceso de dieta, y parece que no hay resultados rápidamente. Bajás de peso en algún momento, después parece que el sistema no avanza y posteriormente termina trabajando sobre las grasas residuales que están en el sistema. Bueno, aquí es más o menos lo mismo. Primero degradó la materia orgánica que estaba en el agua, y posteriormente empezó a degradar la materia orgánica que se encontraba depositada en el fondo. Posteriormente, transcurridos 9 meses, llegamos a una condición que es la deseada, donde hay un equilibrio claramente, donde las algas generan oxígeno. En realidad lo primero que pasa es que la microflora degrada la materia orgánica, genera componentes más sensibles, como es el nitrógeno, el fósforo y algunos elementos de fácil digestión. Posteriormente, los microorganismos y parte del nitrógeno y el fósforo que son liberados en la primera parte que hacíamos referencia aquí están los componentes más complejos, generan CO2, y el CO2 es una fuente fundamental junto con el fósforo y el nitrógeno para que se desarrollen las algas. Las algas, a partir del proceso de fotosíntesis, genera oxígeno, y aquí comenzamos a ver un sistema de tratamiento acorde a las necesidades legales, o sea, es un sistema ambientalmente sustentable. Bien, vimos, estaba chequeando el tiempo, vimos tratamientos primarios, tratamientos secundarios. Los tratamientos primarios y los tratamientos secundarios vimos que generaban barros primarios y barros secundarios. Por ende, esos barros generalmente tienen una composición de sólidos aproximadamente del 1, 2 o 3%, siendo necesario poder concentrarlos a los efectos de bajar su cantidad de agua. Yo no me voy a plasmar mucho sobre este tema, pero claramente hay varios dispositivos para poder concentrar esos barros. Este es una centrífuga de Cantor, donde lo que hacemos es que un barro que está ingresando a un 3% termina con una concentración de 25 a 30% de sólidos, y esto posteriormente se puede enviar a disposición final. Un segundito porque tengo conectada la compu, pero me está marcando que se está quedando sin batería. Un segundito, por favor. Perdón. Esos barros primarios que obteníamos en los procesos primario y secundario, existe una resolución que se deben tratar para evitar básicamente la contaminación del medio. La ley 97/2001 hace referencia al tratamiento de estos barros, y que básicamente tienen dos objetivos: la reducción de volumen por un lado y la reducción del poder fermentativo. Cuando hablamos de reducción del poder fermentativo, hay 6 prácticas habituales que están que se llevan adelante, o que la teoría, pero que en realidad la que a nivel local y la que se lleva adelante, y que por cierto es la más objetada, es la digestión biológica en suelos por oxidación enzimática, que no es más que un sistema de land farming. ¿Qué es un sistema de land farming? Es que en condiciones aeróbicas controladas, los barros que vimos que se generaban en el tratamiento primario, y tanto el tratamiento primario como el tratamiento secundario, se tienen que enviar a terrenos dispuestos para tal fin,
donde una serie de microorganismos lo comienzan a digerir y lo estabilizan biológicamente. Como le dije, se debería llevar adelante bajo condiciones deseadas, y aquí pueden ver la diferencia muchas veces de tratar un efluente con poca cantidad de sólidos y en un sistema medianamente controlado y bien cuidado, y donde un sistema donde se están depositando sólidos primarios o residuos primarios y secundarios en un lugar donde eventualmente no hay buenas prácticas ni de agrícola, ni de calidad, ni de cuidado del medio ambiente. Hasta aquí, en cierta manera, estuvimos viendo los tipos de tratamiento que podemos encontrar en los complejos agroindustriales. Básicamente hablamos de la parte de ecualización por un lado, los tratamientos primarios, decantador primario, grasas DAF, y también vimos algunos tratamientos secundarios o biológicos para degradar la materia orgánica soluble. Como ustedes saben, los tratamientos secundarios también pueden ser anaeróbicos, pero este tema lo vamos a desarrollar posterior aquí en esta nueva temática donde hacemos referencia a nuevas tecnologías. ¿Por qué hacemos nuevas tecnologías? Porque el sistema anaeróbico hasta hace un tiempo no estaba tan desarrollado, y hoy en día lo vamos a comentar como un proceso de nueva tecnología. A partir de esto, ahora comenzamos con la segunda etapa, o la segunda parte de la charla, donde hacemos referencia a las nuevas tecnologías. Como le dije, vamos a hablar de los procesos anaeróbicos en segunda instancia, pero en primera instancia vamos a citar lo que son las concentración por membrana, que en el sector lácteo son muy utilizadas. Cuando hablamos de concentración por membrana, estamos hablando de procesos de ósmosis inversa, ultrafiltración, nanofiltración y microfiltración. Estas tecnologías, en líneas generales, ofrecen muchas ventajas si las comparamos con los tratamientos convencionales de agua o los tratamientos que podrían ser análogos o utilizando otro tipo de tecnología. En primera instancia, se puede trabajar de manera continua, realmente tienen un ahorro energético muy, muy importante, y son fácilmente escalables y combinadas con otros procesos. Y lo importante también es que no necesitan muchos aditivos, o no necesitan aditivos para llevarlos a la práctica. Acá podemos ver un proceso de membrana, todos los procesos de membrana, los cuales se clasifican en función del tamaño de la membrana, o sea, del tamaño que va a permitir pasar o no una macromolécula, y también con las presiones de trabajo. Cuando tenemos los tamaños más grandes, ¿sí?, es donde vemos que la presión de trabajo es la más baja. Y a medida que vamos aumentando, ¿sí?, que va disminuyendo el tamaño de la membrana, la presión lógicamente tiene que aumentar. Simplemente... Javier, perdón, ¿no? Si ya estamos como en tiempo, si podríamos ir redondeando. Bueno, tengo 10 minutos, 5 minutos. 5 minutos, dale. Bueno, en líneas generales aquí lo que vemos es que la composición de la leche es variable, pero tiene 5 componentes básicamente, y claramente, por ejemplo, en esta parte de la microfiltración podemos recuperar lo que es materia grasa y eliminar lo que es la proteína, digamos, queda retenida la materia grasa y pasar lo que es agua y proteína. En la ultrafiltración podríamos recuperar proteínas que son de las corrientes de aguas blancas y también poder reutilizarlas. Y finalmente también lo que es la parte de azúcar y también lo que es los procesos de ósmosis inversa para sacar sales, y esta agua generalmente que ha sido tratada se utiliza para lavar los equipamientos. El segundo tema que quería desarrollar es la incorporación de energía renovable
y la utilización de biogás, o sea, a partir de energías renovables, es el desarrollo de biogás y biofertilizantes. Aquí sabemos que distintas sustancias orgánicas en ausencia de aire y en ambientes controlados, a partir de bacterias se puede generar metano y un digestato, que es un fertilizante que se puede utilizar como fertilizante líquido. ¿Cuáles son las sustancias orgánicas que podríamos estar utilizando en un biodigestor? Estiércol, cultivos energéticos y también todos los residuos agroindustriales de diferentes plantas, frigoríficas, lácteas, azucareras o harineras. Básicamente son los barros primarios y barros secundarios que vimos recién en los tratamientos primarios y secundarios. Entonces, a partir de esa utilización de esos productos orgánicos, ¿sí?, obtenemos biogás y fertilizante. El biogás se puede quemar en una caldera industrial. Otra alternativa podría ser convertir en biogás en electricidad gracias a un cogenerador y esto conectarlo a las redes eléctricas. Se genera calor y a partir de esa generación de calor, una parte se puede aprovechar para el biodigestor, y otra parte se puede utilizar con fines industriales. También el digestato se puede utilizar como fertilizante. Aquí tiene un esquema básico de una planta de biogás, donde aquí estamos alimentando las líneas verdes de alimentación. En los fermentadores, en las sustancias, aquí se tratan las condiciones anaeróbicas y de temperatura, donde se generarían biogás. El biogás tiene que tener un tratamiento, la eliminación de sulfídrico y humedad, y a partir de ahí se puede inyectar al cogenerador, y este cogenerador, que genera energía eléctrica, llevarlo a la red eléctrica. En el caso particular que el cogenerador no funciona, que no está funcionando por X causa, es necesario tener una antorcha para poder quemar el gas para no liberar metano, que es un gas de efecto invernadero. A su vez, este equipo de cogeneración tiene un sistema de refrigeración de agua caliente, que es un sistema de combustión interna, donde parte se puede utilizar para calefaccionar estos componentes. Rápidamente, cuanto mayores temperaturas, más rápido es la cantidad de biogás que estamos generando, o también se puede utilizar para uso domiciliario o industrial, como vimos referencia. El digestato, que es el residuo que queda ahí adentro, puede ser concentrado y enviado en forma sólida a los cultivos o almacenado en un tanque de almacenamiento y vertirlo en los campos. Aquí tienen una instalación de biodigestores, donde esta línea de trabajo son biodigestores, y esto es el almacenamiento del digestato. Este equipo está hecho, son alemanes, digamos, esto es una foto de una planta de Alemania, porque en Alemania tienen 6 meses que prácticamente no tienen la forma de arrojar el digestato al campo, porque están cubiertos de nieve, por eso tienen que tener una capacidad de almacenamiento muy importante. Acá hay un panel de escala donde hace referencia a los componentes. Generalmente los productos que están, el enfoque europeo de la utilización de esos productos también es el agregado de silo de maíz, porque tiene un enfoque energético. Aquí están viendo el interior de un biodigestor, donde pueden ver sistema de agitación y sistema de calefacción. Esto tiene una membrana para evitar que el gas quede retenido adentro y escapado. Estos son los grupos de cogeneración. Esa es la antorcha que hacía referencia para que quema, y esto es la aplicación del fertilizante en campo una vez que está digerido. Esto lo paso, son diferentes tipos de reactores y formatos que pueden encontrar. Ahí tienen generalmente los de acero inoxidable, pero quiero cerrar un minutito, si me permitís, con un caso práctico sobre estas cuestiones. Aquí en la localidad Rafaela tendríamos un problema que se asocia a que en líneas generales toda la parte tenemos ambos criaderos de cerdo y pollo que generan estiércol. Tenemos un sector agroindustrial que genera una cierta cantidad de biosólidos, eran 250 toneladas al día aproximadamente, que eran restos del lácteo, piel, plumas, grasas y otro tipo de productos. El cultivo que le daba de alimentar a estos animales, o la agricultura, tenía un déficit de un 30% de nutriente. La parte de estos tambos y los efluentes que se generaban no era una práctica habitual de su tratamiento, y a su vez en la provincia de Santa Fe no existe una alternativa sostenible para disponer los biosólidos, que hacíamos referencia a los sistemas land farming con las consecuencias que habíamos visto.
Una solución a esta propuesta era la de agarrar un proceso, instalar un biodigestor. Ese biodigestor se alimenta con efluente de tambo y efluente de cerdo. A su vez agregábamos los residuos agroindustriales y por un lado íbamos a generar energía eléctrica que se podía instalar nuevamente en la industria. Por otro lado, el digestato lo llevábamos en forma de bioabono, lo estábamos volcando en el campo para solventar el déficit de nutrientes de los cultivos. Bueno, los beneficios son enormes, pero bueno, el tiempo nos corre y con eso estaríamos terminando la presentación. Bueno, muchas gracias, Javier. Muy interesante. Hay muchas preguntas que, bueno, te voy a transmitir tratando de seguir el orden. Primero, Carlos preguntó si es necesario que el proceso de ecualización sea agitado. Sí, el proceso tiene que tener una excelente agitación porque si no, en ese lugar se van a sedimentar los componentes que después no vamos a tener forma de retirarlo. Para la separación de los productos hay etapas posteriores como es la decantación primaria y la separación de grasas o eventualmente un tratamiento secundario. Bueno, después Gastón pregunta, ¿siempre va ecualización primero y después sedimentación primaria? Porque si tengo un efluente con mucha carga de sólidos o arenas, etcétera, ¿puedo poner una etapa de sedimentación previa? En el caso particular de efluentes característicos que tengan arenas, por ejemplo, va a haber una sedimentación primaria de esos elementos. Es correcto. En este caso particular, yo no lo puse en la presentación para no robar tiempo, pero generalmente, previo a la ecualización, hay un separador de sólidos o una retención. No lo puse en la presentación, pero en líneas generales hay dispositivos para evitar o eliminar los sólidos que pueden estar en una corriente. Bueno, Roxana también pregunta si está regulado legalmente el uso de digestatos y la utilización para fertilizantes de los sólidos. No está regulado. Nosotros en un proyecto trabajamos en conjunto con UTN, INTA, INTI para poder avanzar sobre ese tema y hoy todavía se deberían hacer etapas de desarrollo para poder cuantificar la cantidad de producto que podríamos estar agregando y la valorización de esta instancia. Bueno, Sabrina pregunta, ¿qué tratamiento se le debería hacer al ácido sulfídrico para poder utilizar el metano como combustible? Ahí tenés dos tipos. Generalmente la eliminación de sulfídrico es sumamente importante porque si no te va a generar un proceso de corrosión muy importante en los equipamientos. Básicamente se utilizan biofiltros que tienen una baja, una baja tasa de mantenimiento y son muy eficientes. Es una condición necesaria para que ustedes aprovechen el sulfídrico, o sea, si ustedes quieren aprovechar el metano para enviarlo a quemarlo en una caldera o para enviarlo a un equipo de cogeneración, es indispensable eliminar el sulfídrico porque a los 6 meses, 8 meses se quedan sin equipamiento, se quedan sin caldera y se quedan sin cogenerador. Bueno, muchas gracias, Javier. Después tenés saludos de Marian Perroud y Carlos Ortiz, compañeros de Facultad en Concordia. Hay otros saludos acá diciendo que muy buena tu charla. Y por último, Roxana, supongo que refiriéndose a la pregunta anterior sobre los sólidos, ¿qué se hace con los sólidos hoy en día? Entonces, ¿va a basurales? No, los sólidos hoy específicamente, hoy la disposición de tratamientos primarios y tratamientos secundarios siguen canalizando por sistemas de land farming, disposición final en terreno. Algunas empresas más desarrolladas pueden tener algún sistema de tratamiento anaeróbico. El tratamiento anaeróbico, aparte de generar un efecto de tratar el efluente, también te está generando el beneficio de generar energía eléctrica. Y también tiene el beneficio que, en este caso particular, los subproductos que están generando ya están estabilizados y se pueden disponer en un terreno. Una cuestión que no cité y que es sumamente importante a tener en cuenta, que si avanzan en un proyecto de digestión anaeróbica,
es fundamental que los procesos, digamos, la disposición de estos productos no deberían estar en un radio mayor de los 60 kilómetros, porque si no el costo logístico es muy importante. Entonces, es fundamental que este tipo de proyectos estén próximos al lugar de generación de los subproductos, o sea, estamos hablando de los efluentes de alta carga, y que también estén próximos los lugares de disposición final, o sea, los campos, para poder utilizar este biofertilizante. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos mucho, Javier, muy interesante. Y vamos a pasar a la segunda parte del encuentro. Vamos a darle la bienvenida a Soledad Renzini, quien va a estar a cargo de esta charla. Soledad Renzini es doctora en Ingeniería, mención Química, es investigadora adjunta de la carrera del investigador científico del CONICET en el Centro de Investigación y Tecnología Química CITEC del CONICET y UTN. Es jefe de trabajos práctico en la UTN Facultad Regional Córdoba y docente en cursos de posgrado en la UTN Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba y en el Seminario de Procesos Físico-Químicos en la Maestría en Ingeniería Ambiental de la UTN Córdoba. A continuación también la segunda parte va a estar conducida por María Victoria Rocha, que es ingeniera química, realizando un doctorado en Ingeniería Mención Materiales en la UTN Facultad Regional Córdoba, también en el CITEC, y docente auxiliar de primera en la UTN Facultad Regional Córdoba. Le damos la bienvenida a ambas y les dejamos la palabra. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Acá voy a intentar compartir pantalla. ¿Me avisarán? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, se ve. Perfecto. Yo les voy a pedir disculpas, pero tal vez desactive la cámara porque estoy con un internet, de hecho al principio no me podía conectar, le pido 1000 disculpas, pero bueno, estamos con estos inconvenientes técnicos. Bien, entonces, lo que vamos a tratar hoy, a conversar un poquito, tiene que ver con la parte, digamos, de comenzar con esta segunda parte, digamos, de este ciclo de seminarios, que tiene que ver con los residuos sólidos. Básicamente, en esta primera parte de la charla, lo que les voy a introducir es en un marco teórico, desde definir qué es un residuo sólido, cómo se clasifica, cuáles son los tratamientos, digamos, en forma muy general, sin entrar en demasiados detalles, porque entiendo que ustedes, en parte, digamos, de la charla de la semana que viene, van a abordar, digamos, tratamientos particulares y estrategias, digamos, para los residuos sólidos. Bien. Comenzamos un poquito contando lo que es la historia, digamos, de estos residuos, porque desde los depósitos, digamos, y almacenamientos de principios, digamos, de nuestra historia, ya comenzamos a tener inconvenientes y aparecieron estos desechos humanos que en primera instancia no tenían, digamos, grandes consecuencias desde el punto de vista medioambiental, ya que eran residuos prácticamente inertes, biodegradables. Ya en la Edad Media estos residuos se empezaron a vertir, digamos, al ir aumentando la población, se empezaron a vertir, digamos, en calles, en ríos, y empezaron a observarse problemas relacionados, digamos, con la salud, y tal fue así que en el siglo XIX se dan cuenta que la higiene era importante para prevenir enfermedades, y a partir del año 1883 en París, se obliga a que estos residuos empiezan a arrojarse en contenedores especiales. Todos los cambios en los hábitos... Perdón. Discúlpenme que ahí está. Todos los cambios en nuestros hábitos de consumo nos han llevado, digamos, a esta nueva sociedad que con el avance tecnológico e industrial hemos llegado a tener estos sistemas actuales de cosas desechables. O sea, hoy en día tenemos de todo tipo de material descartable, lo cual nos simplifica en muchas cuestiones nuestra vida diaria, pero genera una enorme cantidad de residuos de distinta índole. Entonces, como podemos ver muy rápidamente, en la historia de los residuos sólidos siempre ha sido el tema de la eliminación un grave problema para la sociedad,
que al principio lo solucionó, digamos, quitándolo de la vista, o sea, tirándolo, arrojándolo fuera de las ciudades, en los cauces de los ríos, o es más, enterrándolos, pero no dándole una solución de fondo, que si bien hoy en día venimos evolucionando y tratando, digamos, de encontrarle una solución a los residuos sólidos, actualmente en muchos casos sigue siendo, digamos, la problemática sigue estando presente. Ahora bien, ¿cómo podríamos definir a los residuos sólidos? Yo sé que seguramente todos los que estamos aquí presentes sabemos lo que es un residuo sólido, pero la verdad es que en general podemos abordarlo desde distintas perspectivas. Yo aquí les he seleccionado algunas definiciones que han hecho algunos autores sobre estos desechos. Por ejemplo, Vargas Tadeo define a los residuos sólidos como cualquier basura, desperdicio o material descartable sólido o semisólido que una vez utilizado carece de valor para el actual poseedor y lo convierte en indeseable. Mientras que por ahí ya Neris Vera, él lo empieza a introducir lo que es el concepto de los desechos. Él habla de desechos que provienen de las distintas actividades, que normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o superfluos. Pero hasta este momento se está hablando del residuo sólido que no tenía ningún tipo de valor. Fue así que con la evolución empiezan a darse cuenta que, como es el caso de la definición que da DEFIS, que hoy se prefiere hablar de residuo para indicar que estos materiales todavía tienen un valor y que no deberían eliminarse automáticamente. Entonces, a lo que vamos llegando es a la conclusión de que debemos diferenciar entre lo que es un residuo sólido y lo que es la basura. O sea, la basura va a ser todo el material, sustancias o objetos que puede ser remanente de cualquier tipo de actividad, proceso, operación, los cuales deben ser eliminados o dispuestos en forma permanente, como por ejemplo puede ser en un relleno sanitario. Pero a diferencia de esto, el residuo sólido es todo el material digamos, remanente o sobrante de las actividades humanas, pero que por sus características físico-químicas, biológicas, puede ser reutilizado mediante distintos procesos, o puede ser reciclado, o se le puede dar un valor agregado, como es el caso, por ejemplo, de los residuos tipo papel, plástico, botellas, vidrios, etc. Luego también es importante abordar, como para poder analizar, que se puedan analizar posteriormente los residuos sólidos, es importante clasificarlos, para lo cual hay una enorme variedad de clasificaciones posibles. Yo aquí traté de agruparlas según estos ítems que les estoy mostrando aquí, o sea, según sus características, según su origen, por el tipo y constitución, y también por el tiempo que tardan o que demoran en descomponerse o degradarse. En relación a esto, según su composición, los residuos sólidos los podemos clasificar en una primera instancia en dos grandes grupos. Uno de ellos tiene que ver con los residuos orgánicos, que son desechos de origen biológico, o sea, ese residuo alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, como podría ser el caso de todos los desperdicios provenientes que tenemos en nuestros hogares, como cáscaras, y lo mismo desde el punto de vista de los residuos agroindustriales. Mientras que los residuos inorgánicos son aquellos que no son de origen biológico, o sea, son de origen industrial o de algún otro tipo de proceso no natural, como hablábamos anteriormente, puede ser un residuo de papel, cartón, plástico, etc. Esta clasificación es muy general, digamos, según la composición. ¿Por qué? Porque después dentro de estos residuos orgánicos o inorgánicos vamos a tener subclasificaciones importantes. También los podemos clasificar según el tiempo que tardan en degradarse. Y acá esto es muy importante porque a la hora de plantear una estrategia de tratamiento es muy importante saber si ese desecho se va a degradar rápidamente o no. Dentro de los desechos biodegradables, que son aquellos que se descomponen, digamos, en forma natural y en un relativamente periodo de tiempo, como es el caso, por ejemplo, de los desechos orgánicos,
Por otro lado, tenemos lo que serían los no biodegradables, que en este caso tardan décadas en degradarse, y dependiendo el tipo, pueden llegar a tardar muchísimos años, como es el caso, por ejemplo, del vidrio, o del plástico, o de una lata. Entonces todo esto genera, digamos, problemas medioambientales muy grandes, más, por ejemplo, si estamos enterrando en un enterramiento, digamos, donde se va cubriendo con tierra luego de cada vaciado de los camiones. Al no tener la presencia de oxígeno, por supuesto que estos residuos van a tardar mucho más tiempo en poder degradarse. Otra clasificación posible tiene que ver con según su origen. Ustedes me están escuchando, ¿no? Sí. Perdón. Según su origen, entonces los podemos clasificar en una enorme variedad de residuos. Tenemos, según su origen, puede ser un residuo doméstico, o sea, un residuo proveniente de nuestros hogares, lo que generamos a diario, como los restos de comida, de papel, de cartón. Acá lo que tenemos que tener cuidado cuando estamos tratando los residuos domésticos, y que todo esto tiene que ver mucho con los residuos sólidos urbanos, que entiendo que el jueves que viene van a tener una de las partes del seminario en relación a esto. Hay que tener cuidado porque nosotros por ahí decimos, bueno, son nuestros desechos domésticos, pero ahí podemos tener también presente residuos peligrosos, como puede ser, por ejemplo, el caso de las pilas, baterías, pinturas, insecticidas que uno descarta en su basura a diario. Luego también tenemos los de origen comercial o de servicios, o sea, los que se generan en los grandes mercados, supermercados, restaurantes, etc. Aquí también ocurre algo similar que en los domésticos. Pueden aparecer residuos peligrosos que tienen que tener, ahora vamos a definir exactamente qué es un residuo peligroso, pero por ahora lo que tenemos que tener en claro es que este tipo de residuos debería tener un tratamiento especial que no sea el mismo que un residuo orgánico. Después también tenemos residuos institucionales, que son los generados por lo que se llama el sector terciario, o sea, en bancos, oficinas, institutos de educación. Acá la característica que tienen es que se generan grandes volúmenes, también puede haber presente algún residuo peligroso. En los residuos de construcción y demolición también son otra clasificación posible dentro de los distintos orígenes. Acá podemos contar con escombros, productos de demolición, etcétera, que en este caso, dado que en general no tienen presencia de residuos peligrosos, se los pueden usar directamente para rellenar zonas bajas, que es lo que se suele hacer en muchas instancias. Otro residuo muy especial, digamos, son los residuos hospitalarios o patogénicos, dentro de los cuales son, por supuesto, los residuos generados en las distintas instancias de atención médica, donde podemos encontrar estas gasas, sangre, residuos patógenos, etc. Estos residuos tienen un circuito de recolección, de tratamiento y disposición completamente diferente al resto, y de hecho deben ser tratados especialmente. Para tal fin, las empresas encargadas de la recolección tienen que estar debidamente habilitadas, y el tratamiento que se le da a este tipo de residuos es incinerarlo. En general lo que más se aplica es la incineración en hornos a altísimas temperaturas, donde va a quedar como subproducto, digamos, una ceniza que debe disponerse en rellenos sanitarios, pero de alta seguridad. O sea, ¿por qué? Porque la concentración de todos los contaminantes va a quedar, digamos, en esa ceniza. Otra familia de residuos sólidos son los industriales, y dentro de los industriales también tenemos un amplio abanico, porque van desde scrap, chatarras, o sea, hasta los lodos que recién comentaba Javier, los lodos de las plantas depuradoras, y así una enorme variedad, digamos, de residuos sólidos, donde cada estrategia de tratamiento va a depender de las características que tenga. Por lo tanto, podríamos disponer de varios tipos de tratamiento. Los residuos agrícolas también son que también comentaba recién Javier, los residuos, o sea, provenientes de las industrias agrícolas, ganaderas, frutohortícolas, etcétera, que en su mayoría son residuos orgánicos,
pero que también pueden tener en algunas instancias residuos peligrosos, como puede ser en este caso que se utilizan tantos agroquímicos, los restos que quedan, digamos, en los envases de fertilizantes, de insecticidas, que si no se hace una disposición adecuada, como debería ser el triple lavado, digamos, de estos contenedores, estamos corriendo un alto riesgo ambiental, digamos, o bien, que en la mayoría de los casos suelen quedar, digamos, esparcidos por los campos, produciendo contaminación, porque no nos olvidemos que esos restos, digamos, de agroquímicos pueden pasar, digamos, a los ciclos de agua. Y después tenemos también los que son producidos, otra familia serían los servicios ovarios, que acá en realidad lo que se considera son todos los procedentes de las limpiezas de parques, plazas, etcétera, que uno podría pensar, bueno, en general serían residuos más bien orgánicos, pero también en estos casos pueden tener residuos patógenos, entonces deberían también tener un tratamiento especial en algunos casos. Esta clasificación, porque como les digo, la verdad que hay muchas clasificaciones disponibles de los residuos sólidos, la extraje de este atlas, que les dejo acá por si quisieran visitar la página. Anteriormente estuvimos hablando un poquito de los residuos tóxicos y peligrosos. Aquí hay que hacer una mención especial, o sea, cuando nosotros hablamos de un residuo tóxico, son los producidos, o sea, en procesos industriales y que deben ser gestionados de una forma especial. O sea, el residuo peligroso se refiere a un residuo que, no, por supuesto, no puede ser reciclado y es considerado peligroso porque puede presentar riesgo, un potencial riesgo a la salud y al medio ambiente. Dentro de este tipo de residuos podemos encontrar sustancias corrosivas, sustancias reactivas químicas, desechos de explosivos, desechos inflamables, sustancias tóxicas, sustancias radioactivas, que por supuesto van a tener que tener un tratamiento tal que nos permita asegurar, digamos, de que ese residuo quede inmovilizado desde el punto de vista más ambiental. Bien. Luego de haber entonces definido y de haber clasificado los residuos, la etapa siguiente, y que es fundamental para poder planear cualquier estrategia de tratamiento, tiene que ver con la caracterización de los residuos. Cuando nosotros hablamos de caracterizar, si vamos al término, a la definición de este término, significa determinar con precisión las cualidades distintivas o peculiares de algo en particular. En este caso serían estos residuos sólidos. ¿Por qué creemos que es importante caracterizarlos? O sea, la importancia de caracterizar exactamente un residuo tiene que ver con que esto nos va a poder permitir conocer la cantidad en primera instancia, o sea, cuantificar, saber exactamente qué cantidad de residuos se está generando en un determinado contexto, llámese municipio, fábrica, comercio, etc. Entonces, ese es el primer paso y es sumamente importante hacerlo. Después también es importante determinar cuál es la composición del residuo, o sea, hacer un análisis físico-químico, biológico, de manera tal que nos permita determinar esa composición y estar, digamos, y tener conocimiento de cuáles son los contaminantes que pudiesen estar presentes, con la finalidad de poder analizar si existe posibilidad de recuperar digamos, ese desecho, o si directamente, o así también como el tratamiento que se aplicaría, o en algún caso decir, bueno, esto tiene que ir directamente a una disposición final. También es importante para la caracterización evaluar la calidad del residuo por su procedencia, o sea, esto nos va a dar datos también importantes de cuáles serían las características y la composición que tenga. Como para darles un ejemplo, esto está apuntado un poquito más por ahí, o sea, la variedad de residuos sólidos son enormes, como les decía anteriormente, entonces la caracterización va a ser muy particular y muy puntual. Pero, por ejemplo, si yo estuviese pensando en un residuo sólido urbano, lo primero que tendría que disponer es analizar al menos las siguientes características, o sea, tener idea de la densidad, de la composición, o sea, saber ese residuo sólido urbano, por qué tipo de compuestos está formado, o sea, cuál es el porcentaje que tenemos de plástico, de materia orgánica, de vidrio, de metales, etcétera. Poder determinar también la humedad es importante, porque esto también nos va a ayudar a analizar, digamos, la potencialidad de un tratamiento
aeróbico o anaeróbico, poder determinar el poder calorífico, etc. Entonces todo esto nos permite diseñar las técnicas que van desde la recolección, el transporte, el reciclado, digamos, hasta la disposición final que se le dé a ese residuo. A modo de ejemplo, siguiendo con los residuos sólidos urbanos, vamos a determinar las características físicas y las características bioquímicas, que también nos van a permitir la determinación, por ejemplo, de las características bioquímicas, nos va a poder determinar cuál sería, o sea, cuánto tiempo demoraría, digamos, por ejemplo, en descomponerse esa materia orgánica, por ejemplo, que tuviésemos analizando esa corriente. Entonces todo esto nos va a ir dando una idea del tratamiento que deberíamos aplicar. A grandes rasgos, por ejemplo, si hay que aplicar, digamos, técnicas, ¿cuáles serían las técnicas para poder caracterizar un residuo sólido urbano? En el caso de los sólidos, lo primero que se haría, digamos, es un análisis de la composición física, separación de muestras, o sea, para disponer los residuos sólidos urbanos es fundamental, digamos, hacer una etapa de separación y clasificación que puede venir desde la implementación a nivel domiciliario hasta, en casos que no se haga, digamos, a nivel, en las ciudades donde no se hace la recolección diferenciada, bueno, debería llegar, digamos, y hacerse en las plantas de tratamiento, de manera tal de poder determinar, por ejemplo, granulometría, poder hacer la determinación del contenido de humedad, y después analizar el sólido más puntualmente con la prueba de sólidos volátiles, de fósforos, el contenido, por ejemplo, de nitrógeno orgánico, etc. Y hay dos corrientes que, si bien no son sólidos, pero bueno, en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos nosotros vamos a tener la generación de una corriente líquida, que es lo que le llamamos los lixiviados, son esos líquidos percolados que se producen, digamos, por la descomposición de la basura, más que todo del material orgánico, y que es fundamental caracterizarlo, hacer la determinación de demanda química y bioquímica de oxígeno, para poder saber, digamos, el tratamiento de efluente, digamos, porque en este caso se lo va a someter, digamos, a un tratamiento de efluente, como veíamos anteriormente con lo que exponía Javier, para después recién poderlo disponer. Y también, por otro lado, no nos olvidemos que los residuos sólidos urbanos van a generar también un biogás, compuesto fundamentalmente de metano, dióxido de carbono, oxígeno, hidrógeno y algunos otros gases. Entonces también hay que analizar y determinar cuál es esta composición, y así como la medición del pH. Esto que yo les explico ahora con los residuos sólidos urbanos, lo ideal sería poderlo hacer con cualquier tipo de residuos. Si tenemos un residuo de una industria lechera, bueno, tendremos que, antes que planear qué tratamiento hacer, tener una caracterización del mismo. Ay, miro cuánto. Bien. Aquí ahora lo que vamos a plantear es el uso eficiente, digamos, de estos residuos sólidos, o sea, lo que hablábamos anteriormente, descartar ya lo que es basura para poder entrar en el residuo sólido que todavía le podemos dar un reuso o una valorización. Dentro de la prioridad para el uso eficiente de estos recursos, se puede analizar o prever lo siguiente. Por un lado, se debería trabajar en lo que es la reducción en la fuente de la cantidad de residuos generados, o sea, trabajar en lo que es el sistema de prevención y de minimización, o sea, tratar de generar la menor cantidad de residuos. Luego, una vez que ese residuo ya está generado, se debería analizar lo que es la recuperación y el aprovechamiento de estos recursos. No nos olvidemos que en muchos casos estos recursos sólidos, por ejemplo, residuos plásticos de una determinada industria, ese residuo tiene un valor económico muy importante, entonces no sería lo ideal desecharlo, sino lo importante sería poderlo reusar o reciclarlo o poder obtener energía a partir del mismo. Y por último, cuando ya se agotan todas las instancias anteriores, o sea, cuando ya no hay forma de darle otro valor, entonces sí pasará a una disposición final que incluye todas las posibles opciones que deberían ser lo más compatibles con el medio ambiente. Dentro de estas disposiciones finales tenemos los vertederos, por ejemplo. Un término que se ha empezado a usar, y en relación también a lo que estábamos hablando recientemente, es la jerarquización en el manejo de estos residuos sólidos,
para eso se está trabajando, digamos, con esta pirámide que en realidad sería de gran ayuda para los grandes, digamos, para los tomadores de decisiones a nivel de estrategias de tratamiento de residuos, donde esta pirámide en la cúspide, digamos, sería la opción más favorecedora, que sería la prevención de la generación del residuo, y en la base de la misma podemos encontrar la disposición final, que bueno, sería la opción menos favorable. Ya vamos a ver ahora un poquito más adelante por qué no está bueno, digamos, enterrar o disponer en esa metodología, digamos, los residuos. En el medio de toda esta pirámide encontramos las otras estrategias como son la recuperación de energía, el reciclaje, la reutilización, etc. Bien, y ahora muy brevemente voy a ir comentándoles algunas tecnologías de tratamientos de los residuos. Digo brevemente porque bueno, tenemos la segunda parte que va a estar, Victoria va a estar exponiendo sobre una tecnología de tratamiento particular, entonces para dejarle también tiempo a ella. Dentro de las tecnologías de tratamiento, por ejemplo, para los materiales orgánicos, es lo que en realidad estuvo comentando anteriormente Javier, o sea, la materia orgánica puede ser valorizada o tratada mediante dos tipos de procesos. Uno de ellos es un proceso anaeróbico, como veíamos anteriormente, que es la biometanización, o sea, el uso de los biodigestores, que lo que va a permitir es obtener un biogás que luego se puede transformar en energía eléctrica, y por otro lado vamos a obtener un compost que luego también de caracterizar ese compost y dependiendo de qué tipo de alimentación tenga este biodigestor, podremos ver si puede ser dispuesto para, como digamos, como una enmienda de suelos. Y otro tipo de proceso, que es el compostaje, que es un proceso aeróbico, que es el que ustedes pueden ver, digamos, en la imagen de la derecha. En este caso también este tipo de tratamientos permite eliminar, digamos, o sea, o transformar biológicamente la materia orgánica, transformándola a productos húmicos, que es lo que conocemos comúnmente como el compost, y que en ciertos casos, o sea, se lo puede emplear como fertilizante. Este proceso de compostaje se realiza, por supuesto, en presencia de oxígeno y en determinadas condiciones de humedad, pH y temperatura. Es más, esto que ustedes ven acá en esta fila se van removiendo cada determinado tiempo de manera tal de que todo, digamos, el montículo esté en presencia de oxígeno como para poder acelerar el proceso. Bueno, yo acá había preparado una partecita, pero en la charla anterior lo vimos también. O sea, otro tipo de residuo, digamos, y más que todo en la zona en la que están ustedes, digamos, en Rafaela, que tienen, digamos, una cuenca lechera muy importante, que tienen industrias metalmecánicas. Todo esto va a generar, digamos, esos lodos provenientes de las plantas de tratamientos de efluentes que vimos tan acertadamente anteriormente. La verdad que súper interesante la charla de Javier. Esto va a generar, digamos, una concentración de sólidos que están, digamos, que son productos y que van del tratamiento, digamos, en estas plantas depuradoras. Esos sólidos van a tener características que, por supuesto, van a estar dadas por el tipo de efluente que estamos tratando. Pero en general se caracterizan por contener una gran cantidad de materia orgánica, microorganismos, micronutrientes, metales pesados, agua, etc. Entonces, hay que plantear, digamos, distintas estrategias como para poder darle una disposición lo más adecuada ambientalmente posible. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de residuos, que en general son sólidos y semisólidos, o sea, porque pueden contener agentes contaminantes que se han, digamos, acumulado digamos, en la materia en suspensión, y acá también vuelvo a hacer hincapié en la necesidad de caracterizar ese lodo para poder evaluar la composición química, el contenido de patógenos, de parásitos, etc. Dentro de las metodologías, que no voy a entrar en detalle porque las vimos anteriormente, pero las metodologías para el tratamiento de estos lodos van desde procesos de sedimentación, o sea, básicamente lo que se va a buscar con este lodo en primera instancia es reducir su volumen y estabilizarlo.
Esos, digamos, serían los grandes desafíos que tiene un tratamiento para este tipo de compuestos. Entonces, en primera instancia se puede realizar lo que es una sedimentación, que lo que vamos a hacer es obtener, digamos, como se retira el agua, vamos a obtener un lodo más concentrado, el cual luego se va a poder aplicar a un tratamiento que puede ser una digestión aeróbica o anaeróbica, donde ahí lo que buscaríamos es la reducción, digamos, de los patógenos, debido a que también se produce, digamos, un proceso de mineralización en el cual vamos a transformar parte de esa materia orgánica en dióxido de carbono y agua. Luego también hay otros procesos que tienen que ver, por ejemplo, con la estabilización alcalina, que consiste en el agregado de materiales alcalinos como puede ser la cal, que esto también ayuda a disminuir la actividad biológica. Por otro lado, también tenemos lo que tiene que ver con la deshidratación, que en general suele hacerse, digamos, antes del compostaje y del calentamiento. Esta deshidratación ayuda muchísimo también a facilitar el manejo, digamos, de estos lodos. Bien, acá no voy a ondear para no perder tiempo, digamos, en esta parte, pero bueno, lo importante es saber que cuando se hace, digamos, este tratamiento en las plantas de tratamientos de efluentes, no nos tenemos que quedar únicamente con el líquido, sino que a estos sólidos o semisólidos también hay que tratarlos de manera tal que podamos llevarlos, digamos, a una disposición final lo más amigable ambientalmente. Luego tenemos dentro de, pasamos, digamos, a otra parte que tendría que ver con el tratamiento, o las tecnologías, mejor dicho, de aprovechamiento energético que se le puede dar a estos residuos sólidos. O sea, hay varias opciones que nos permiten obtener energía, que nos permiten obtener combustibles, que nos permiten obtener materias primas a partir de las cuales se pueden volver a generar, digamos, otros productos. Y estas tecnologías, yo acá traje, digamos, algunas de las que más se están utilizando y las que mejores resultados dan. Van desde una incineración, que como todos sabremos, la incineración es un proceso de oxidación a elevadas temperaturas. En estos procesos de incineración lo que se caracteriza es porque se usan temperaturas muy elevadas, entonces, por ejemplo, los componentes orgánicos que pueda tener ese residuo van a reaccionar con el oxígeno del aire y se van a transformar en dióxido de carbono y agua. Por supuesto que esta incineración se aplica no solamente para materia orgánica, sino que se puede aplicar para muchísimos tipos de residuos sólidos, y va a quedar como subproducto, digamos, una ceniza, que esa ceniza ya no se le puede dar, digamos, un valor, entonces lo que se hace es generalmente llevarla a rellenos sanitarios, y en algunos casos podría llegarse a ser empleada, digamos, en otras aplicaciones. A lo mejor una ceniza proveniente de un material orgánico que no tenga, digamos, una carga de contaminación importante, podría ser empleada. Otra tecnología térmica es la gasificación. La gasificación consiste, digamos, en una descomposición térmica del residuo, donde estamos limitando un poquito la presencia de oxígeno. Si bien, digamos, necesita, digamos, del oxígeno para producirse, pero es menos que en el caso de la incineración. En la gasificación también se utilizan temperaturas mucho menores, se trabaja, digamos, con temperaturas que superan los 600 grados, pero no tan altas como el caso de la incineración. Se obtiene un gas de síntesis que puede ser utilizado como combustible o para generar energía, y también genera una ceniza que se le daría el mismo tratamiento o la misma disposición que en el caso de la incineración. La tercera tecnología que está también muy en auge y que particularmente nosotros estamos trabajando con la misma a nivel de nuestras investigaciones en laboratorio, es la pirólisis. La pirólisis es una tecnología que prevé también la descomposición termoquímica de los residuos con temperaturas mucho más bajas que la gasificación y la incineración. Se trabaja en temperaturas que van entre los 350 y los 700 grados centígrados, en ausencia de oxígeno. Este rango de temperaturas es muy variable porque va a depender del tipo de residuo que estemos trabajando, y
también va a depender esta temperatura si es una pirólisis puramente térmica o si se le agrega algún material catalítico que permita, digamos, disminuir la temperatura del proceso, además de direccionar hacia qué productos queremos ir. En esta pirólisis se van a obtener tres tipos de productos. Vamos a obtener, por un lado, productos líquidos, que podrían ser potencialmente utilizados como combustibles, dependiendo, por supuesto, del tipo de alimentación que tenga esta planta pirolítica, o en otros casos se pueden obtener desde ellos compuestos químicos de interés, o se pueden obtener, por ejemplo, si estuviéramos pirolizando plástico, podemos obtener los monómeros de partida para la nueva generación o sea, para el proceso de polimerización. Después tenemos una corriente gaseosa, que no tiene un poder calorífico demasiado elevado, pero que en algunos casos podemos extraer, digamos, un corte interesante, que es, por ejemplo, o el gas de síntesis, o lo que sería LPG, o sea, los gases licuados de petróleo. Por otro lado, podemos obtener residuos sólidos, que esos residuos sólidos pueden tener varias aplicaciones. Por ejemplo, si estamos trabajando con una pirólisis de biomasa, por ejemplo, una biomasa lignocelulósica, el biocarbono, biochar que se obtiene, tiene varias aplicaciones que van desde enmienda de suelos hasta poderlo usar, digamos, con propiedades similares a un carbón comercial, a un carbón activado comercial. Puede ser usado también como absorbente, se lo usa muchas veces como absorbente en plantas de tratamientos de efluentes, etcétera. Bueno, todo lo que tenga que ver con pirólisis lo vamos a ver ahora también con Vicky, que lo va a dar aplicado a los residuos plásticos. Y por último, una tecnología que se está usando bastante también, o sea, si bien está en una escala de estudio, pero se han encontrado resultados bastante sorprendentes, aunque tiene sus desventajas, que es la gasificación por arco de plasma. En este caso es una gasificación en la cual los residuos se convierten también en gas de síntesis, los orgánicos, digamos, mientras que los materiales inorgánicos generan, digamos, un sólido vítreo. Este sistema es un sistema que, la verdad, ambientalmente es muy recomendable. Los inconvenientes que tiene es que opera a altísimas temperaturas, imagínense entre 4.000 y 7.000 grados centígrados, con lo cual esta tecnología es muy costosa. Y bueno, se está aplicando el estudio en países, digamos, del primer mundo, como por ejemplo en Japón. Las ventajas e inconvenientes que tiene la valorización, o sea, por un lado tiene, yo creo, digamos, que son muchas más las ventajas que las desventajas, pero bueno, hay que analizarlas también. Dentro de las ventajas que tiene la valorización de residuos para ser empleados, digamos, como fuente energética, es que se puede reducir el volumen de la basura hasta un 90%, con lo cual, si estamos pensando en que la disposición final sea un enterramiento, solo estaríamos enterrando un 10%. Por supuesto que otra ventaja fundamental es que se puede recuperar energía desde un desecho, y las cenizas que se obtienen de las distintas tecnologías que mencionamos anteriormente son más estables que los residuos de partida. Los inconvenientes que se presentan, o que yo creo que se les puede dar solución, pero que hay que tenerlos en consideración, es que muchas veces la combustión indiscriminada de la basura, sin hacer una separación, una limpieza previa, una buena caracterización de ese residuo, va a generar productos tóxicos desde el punto de vista de los gases. Entonces, siempre que se aplique una tecnología de incineración, se deberán contar con los filtros adecuados, con los sistemas de lavado de las corrientes gaseosas adecuados, que permitan, digamos, que los componentes gaseosos tóxicos no lleguen a eliminarse a la atmósfera. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de las cenizas, si son cenizas provenientes a lo mejor de residuos sólidos que pueden tener alto contenido de metales pesados, como es, por ejemplo, el cadmio, un ejemplo de ellos, deben tener que recibir un tratamiento especial considerándolo como un residuo peligroso. Y como consecuencia de lo que mencionábamos anteriormente, por supuesto que para poder implementar tecnologías de incineración, de gasificación, de pirólisis, se necesita realizar inversiones tecnológicas que en algunos casos tiene un costo, o sea, obviamente que la relación costo-beneficio yo creo que da, digamos, más beneficios, pero tenemos que tener en cuenta que son inversiones tecnológicas importantes.
Por último, si bien yo creo que esto lo van a ver, pero no que, como hablamos tantas veces de lo que era un relleno sanitario, un vertedero, o sea, como disposición final, cuando ya no quedan alternativas de tratamiento, digamos, del residuo, en esos casos debemos disponerlos en un enterramiento o en un relleno sanitario. Lo que hay que tener en cuenta es que existen dos tipos de rellenos o vertederos. Uno de ellos son los rellenos descontrolados, digamos, donde la basura es arrojada sin tener ningún tipo de precaución, entonces por supuesto que proliferan roedores, olores, insectos, etcétera, que lamentablemente esto todavía se sigue viendo en varias poblaciones, digamos, de nuestro país. Pero bueno, hoy en día se ha ido avanzando para tratar de tener rellenos sanitarios o vertederos controlados de manera tal de que nos aseguremos que digamos, los contaminantes que van a estar presentes en estos lixiviados no lleguen a los cursos acuíferos. Entonces, para esto, un vertedero controlado o un relleno sanitario está construido, digamos, sobre una fosa de grandes extensiones de terreno. Y en el caso de los vertederos se recubre con una membrana geotérmica, como pueden observar en la imagen que tienen aquí. Entonces esta membrana geotérmica, que es bastante costosa, lo que permite es impermeabilizar, digamos, ese espacio, haciendo que no puedan llegar estos lixiviados a entrar en contacto con los cursos acuíferos. Por supuesto que estos vertederos tienen realmente una obra ingenieril en el sentido de que están construidos con la inclinación exacta como para que estos líquidos vayan drenando por este sistema de canaletas y luego los lleve, digamos, a una planta de tratamiento para este tipo de efluentes líquidos. Por otro lado, también tenemos, y no sé si lo llegan a observar aquí, una serie de chimeneas, que esto nos permite canalizar los gases, porque por supuesto que en estos vertederos se van a generar gases que digamos, generalmente tienen una alta composición de metano, que en muchas instancias podría utilizarse para generación eléctrica. Entonces, bueno, si tenemos todas estas condiciones adecuadas, el enterramiento, digamos, de residuos va a ser, digamos, una estrategia ecológicamente, digamos, rentable, pero tenemos que tener en cuenta que esta tecnología también es muy costosa, entonces en algunos lugares nos estamos quedando con lo que sea el relleno sanitario, o sea, eso es algo, digamos, que también lo tenemos que tener en claro. ¿Cuánto me estaría quedando, Celeste, por las dudas? Ya estoy cerrando. Mejor, Perfecto. si podés redondear, mejor, gracias. Ya redondeo acá entonces. Bueno, y como estrategia y para, digamos, el tratamiento de los residuos plásticos y para darle, digamos, pie a Vicky, que sigue ahora con la exposición, nosotros tenemos planteado, digamos, un ciclo industrial del plástico, como todos sabemos, que proviene de una industria petroquímica, que va a ser polimerizado para obtener, digamos, los distintos componentes que luego van a dar lugar a este tipo de productos. Estos productos posteriormente son consumidos y por supuesto que van a generarse los residuos. Estos residuos plásticos pueden ser tratados con las diferentes opciones que se pueden observar acá, desde enterrarse en un vertedero, lo cual la verdad es una pena, primero por el gran volumen que ocupan en los vertederos, y como les decía anteriormente, esta disposición es muy costosa, y además porque, bueno, es un material que tiene un gran potencial de valorización. No nos olvidemos que estos plásticos provienen de residuos fósiles, entonces la idea es encontrarle, digamos, una disposición una valorización de la mejor forma posible. En otros casos también se incineran. Lo que hay que tener en cuenta con este tipo de estrategia de incineración es lo que hablábamos también un poquito antes, que deberían contar con todos los sistemas de control de manera tal que los gases eliminados no sean contaminantes, porque imagínense que si estamos incinerando, por ejemplo, un PVC, corremos altísimos riesgos de eliminar a la atmósfera furanos, dioxinas, etc. Y luego tenemos las estrategias de lo que sería el reciclado mecánico y el reciclado químico. Dentro del reciclado químico tenemos varias opciones, dentro de las cuales se encuentra la pirólisis
que es lo que les va a comentar Vicky ahora un poquito más adelante. Bueno, yo acá les cierro, si bien Vicky también pertenece al grupo Zeolitas, pero bueno, este grupo, nosotros pertenecemos a un grupo dentro del CITEQ, que es una unidad de doble dependencia entre CONICET UTN, que estamos en la provincia de Córdoba. Bien. No sé si quieren... A ver. ¿Se me escuchó bien? Porque estaba aterrorizada con el tema de la conexión. Sí, está bien, se escuchó bien y no se cortó en ningún momento. ¿Querés que dejemos las preguntas para el final? Perfecto, como a vos te parezca. Dale. Sí, le damos la palabra a Victoria entonces. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Acá les comparto la presentación. Voy a tratar de ser breve, así no nos extendemos demasiado. Bien, como les comentaba Sole, yo soy becaria doctoral del CITEQ y les voy a comentar más o menos los dos tratamientos y las dos corrientes de investigación que hacemos respecto a dos tipos de residuos sólidos. Por un lado, como les comentaba a ella, nosotros estamos dentro de los procesos térmicos, ¿sí? El proceso pirolítico, con el objetivo de obtener combustibles gaseosos líquidos, ¿sí? O materias primas que sean útiles para otros procesos. Nuestro centro de investigación trabaja con catalizadores, ¿sí? Los catalizadores son sustancias que aceleran las reacciones, hacen que podamos trabajar a menos temperaturas, a menos tiempo, ¿sí? Y de una manera u otra podemos hasta como seleccionar o dar forma al camino hacia obtener distintos productos. Es decir, que nosotros, los residuos, como les decía Sole, la pirólisis es un tratamiento térmico que se da entre 400 y 800 grados centígrados en una atmósfera inerte, ¿sí? En donde estos desechos, junto con los materiales, en nuestro caso trabajamos con zeolitas, ¿sí? Que es un catalizador en particular, tratamos de obtener energías, monómeros, combustibles líquidos o compuestos que sean importantes para otra industria. Básicamente, la pirólisis de los plásticos, ¿sí? Que es una de las ramas en las que estamos investigando, la realizamos en un, ven acá la imagen, ¿sí? Este es nuestro reactor, es un reactor muy pequeño, tiene 30 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho, es un reactor tubular de lecho fijo, ¿sí? Que está inmerso en un horno pirolítico. Sobre ese reactor se hace pasar, digamos, una corriente de nitrógeno, en nuestro caso 40 mililitros por minuto, y se lleva el reactor a una temperatura de 500 grados centígrados. Los vapores pirolíticos pasan por el reactor hacia una unidad condensadora en donde quedan retenidos todos los líquidos, ¿sí? Esta unidad condensadora está a menos 15 grados centígrados, mientras que los vapores no condensables se trasladan a una unidad que es recolectora de gases. Es decir, dentro de este proceso podemos tener, por un lado, productos gaseosos, ¿sí? Que como les decía Sole, son ricos en gases licuados de petróleo, que son LPG, carbono 3 y carbono 4, es decir, que tienen un alto poder calorífico y pueden ser utilizados como combustibles. E incluso pueden ser, en nuestro caso, nuestro horno es un horno eléctrico, ¿sí? Pero hasta podemos llegar a hacer una unidad cíclica, ¿sí? En donde los gases sean la fuente de combustibles para poder llevar a temperatura al reactor pirolítico. Otro de los productos posibles obtenidos son los líquidos, ¿sí? Que generalmente son dentro del rango de las naftas, los diésel e incluso a veces hasta el queroseno. Es decir, de acuerdo a cuáles sean las temperaturas de reacción, los catalizadores utilizados, nosotros podemos ir induciendo la reacción a determinados productos. Otro de los productos muy interesantes con los que podemos llegar a obtener, estos más manejando la temperatura de reacción, son las ceras, ¿sí? Las ceras tienen distintas aplicaciones, por ejemplo, para la producción de tuberías rígidas de PVC, para el moldeo de plásticos, incluso hay otro tipo de parafinas que son las ceras parafínicas que se utilizan, que son las más comunes para velas, para brillantadores. Vieron que a veces compramos unas manzanas que se ven muy hermosas, se enceran, digamos, con ceras parafínicas. Y por otro lado son productos sólidos que bajo ciertas circunstancias se pueden utilizar como carbones activados o distintas aplicaciones.
Esto nada más es como para mostrarles que los productos de reacción, ¿sí? Los líquidos y gaseosos, se estudian mediante cromatografía gaseosa. Así que es una técnica que nos ayuda a cuantificar y a identificar los compuestos, ¿sí? Dentro de esta composición, dentro de estos productos líquidos y gaseosos. Esto que parece como un electrocardiograma son los perfiles cromatográficos, ¿sí? De las corrientes. En este caso es de una corriente de una nafta comercial, y en este es de un aceite pirolítico obtenido a partir de polietileno de baja densidad. Como se puede observar, casi que los perfiles cromatográficos son muy similares, e incluso hasta el aroma, ¿sí? del aceite pirolítico es el aroma cuando nosotros vamos a la estación de servicio y sentimos el olor a nafta. Bien, me pasé. Básicamente, a modo de resumen, en cuanto a la pirólisis de producto de residuos plásticos, es decir, nosotros podemos pirolizar diversos residuos plásticos y, por ejemplo, obtener hasta un 40% de gases licuados de petróleo, ¿sí? Que pueden ser utilizados como combustibles gaseosos. Es decir, que por 1000 kilogramos de residuos plásticos obtenemos entre 0,7 metros cúbicos, lo que es equivalente a 700 litros de combustibles gaseosos. Si hablamos al rendimiento de los líquidos, ¿sí? Con mezclas de polipropileno y polietileno llegamos a obtener hasta un 42% de rendimiento hacia combustibles que son del rango de las naftas. Es decir, si nosotros pirolizamos 1 kilogramo de residuo de polipropileno y polietileno, llegamos a obtener hasta 600 mililitros de combustibles líquidos. Otro de los análisis realizados fue la pirólisis con un plástico en particular, que es un BOPP, que es un polipropileno bioorientado, que tiene que ver con la estructura en la que se va generando este polímero, que es muy utilizado en flexibles para galletitas particularmente, ¿sí? Con este tipo de residuos llegamos a obtener hasta un 75% de ceras. Pirolizando, por ejemplo, el PET, que es el tereftalato de polietileno, que es la composición que tienen la mayoría de las botellitas, ¿sí? Llegamos a obtener hasta un 48% de ceras. Esto es como re interesante porque más allá de que le estamos dando un valor agregado a este tipo de residuos, que generalmente termina o en un vertedero o en un reciclado mecánico, ¿sí? El reciclado mecánico no se puede generar con todos los plásticos, ¿sí? Tiene que tener determinadas características, y a su vez lo que nosotros generamos con el reciclado mecánico a veces no tiene las propiedades de lo que tenía el polímero inicial, y eso hace que no sea útil. Entonces, de esta manera podemos hasta darle un valor agregado mucho mayor a un residuo para ser utilizado como una fuente de combustible. Por otro lado, otro problema que surgió tiene que ver con que se nos presentó que Córdoba, como algunos saben, es la primera productora nacional de maní, ¿sí? Y la quinta exportadora a nivel mundial. La producción del maní lo que tiene es una alta cantidad de residuos que tienen que ver con la cáscara que conforma el maní. En esta instancia no tienen ninguna utilidad este tipo de residuos, ¿sí? Terminan o incinerándose o yendo a un vertedero. Entonces lo que se nos planteó fue utilizar, ¿sí? esta materia prima biomasa, que es lignocelulósica, en los procesos pirolíticos. Al utilizar esta materia prima, también obtenemos los tres tipos de productos, ¿sí? Es decir, un residuo sólido que puede utilizarse como un carbón, un biooil, en este caso, que es el aceite pirolítico, y una fracción gaseosa. Si nosotros nos centramos en el aceite pirolítico, debido a la estructura química que tiene la biomasa, que está compuesta por celulosas, hemicelulosas y ligninas, es decir, carbono, hidrógeno y oxígeno, hace que este compuesto biooil, tenga altos contenidos de compuestos oxigenados, superior al 95%. Como sabemos, los compuestos oxigenados no son muy útiles para ser utilizados como combustibles.
Muchos estudios lo que hacen es utilizar justamente catalizadores para mejorar la composición de este líquido. Pero aún frente a los mejores catalizadores, seguimos teniendo mucha composición en compuestos oxigenados. Una alternativa que se nos planteaba fue utilizar una coalimentación que sea rica en hidrógeno. Al utilizar una coalimentación rica en hidrógeno, hace que podamos disminuir la cantidad de oxígenos o compuestos oxigenados que está dentro de este líquido, ¿sí? Y si a su vez utilizamos un material catalítico que mejore esa desoxigenación, estamos frente a una mejora del proceso. Básicamente lo que hacemos en una copirólisis, ¿sí?, que tiene que ver con una pirólisis con dos alimentaciones en paralelo, es tratar de disminuir la cantidad de compuestos oxigenados y aumentar la cantidad de hidrocarburos alifáticos y aromáticos, y por supuesto disminuir la cantidad o composición del agua que viene de la biomasa, ¿sí? Hemos llegado, en el caso del biooil, de una pirólisis de biomasa sola, llegamos a obtener entre un 30 y un 40% de agua, de humedad dentro de ese líquido, que también, como sabemos, el agua no es muy amigable dentro de los combustibles. Mientras que si utilizamos una coalimentación más un catalizador zeolítico, llegamos a reducir, al tener, digamos, un 1% dentro de la composición de líquidos de este combustible. Básicamente, sí, en la copirólisis tenemos selectividades cercanas al 50% hacia gases licuados de petróleo, ¿sí? Es decir, una composición muy interesante en gases, con el uso de diversos catalizadores, no voy a entrar en detalle con esto. Y también, si nos centramos en la composición del líquido, que habíamos dicho, el objetivo es desoxigenar, ¿sí?, es sacar estos compuestos oxigenados, llegamos a desoxigenaciones de entre el 36, 40 y 52% con el mejor de los catalizadores, que es un catalizador impregnado con un metal que es el platino. Bien, y otra de las mejoras fue obtener alta selectividad hacia compuestos aromáticos, que los compuestos aromáticos, como son por ejemplo benceno, tolueno y xileno, son muy importantes como materias primas precursoras para otros procesos químicos. A modo de comentario nomás, si bien la pirólisis se viene estudiando hace muchos años, es como que recién estos últimos años ha tenido como un auge, ¿sí? Es decir, como que ha empezado a tratar de aplicarse. Por ejemplo, nuestros vecinos los chilenos, que tienen como principal fuente económica lo que es la industria de la minería, tienen un gran problema que son los neumáticos generados, ¿sí? Es un problema que más allá del que tienen ellos, los tenemos todo el mundo, pero en su caso no tienen, digamos, ningún tratamiento para ese tipo de residuos. Entonces, Michelin Chile, que es la industria que genera los neumáticos, empezó a construir con una empresa sueca que se llama Enviro, que es como la número 1 en pirólisis, una planta pirolítica que va a tratar este tipo de residuos para la obtención de combustibles líquidos, y a su vez los combustibles gaseosos van a tener digamos, ciclo cerrado para poder alimentar el reactor. La idea es que comience a producir o a producir o a tratar este tipo de residuos para inicios del año 2023. Este es un caso de aplicación en Reino Unido, que lo que hicieron fue una planta prototipo, ¿sí? A escala piloto, en donde también trata, en este caso, residuos PET, ¿sí?, de tereftalato de polietileno. Y dice que se obtiene 1 litro del aceite pirolítico por cada kilogramo de residuo que se alimente a esta planta. Otra de las aplicaciones es Repsol, ¿sí?, que también va a instalar una planta pirolítica para tratar residuos sólidos urbanos. También que lo que hace es utilizar esta tecnología de pirólisis para la obtención de combustibles, en este caso del rango de las naftas de aviones, ¿sí?, o jet fuel.
Este es otro caso particular en donde acá sí hace un tratamiento periolítico, en este caso de biomasas. Bien, y eso es como para mostrar, ¿sí?, que tiene una aplicación, ¿sí?, y que se está comenzando a poder aplicarla a una escala mucho mayor, y que es una tecnología que funciona. Bien, eso es, traté de ir muy rápido para no demorarnos demasiado, espero que se haya entendido. Sí, muchas gracias, muy interesante tu exposición, Victoria. Bastante resumida porque, bueno, ya estamos Sí. pasados de tiempo. Ahí Soledad muy gentilmente fue respondiendo todas las consultas y las preguntas que fueron haciendo en el chat. Esperemos bueno, que hayan podido ser respondidas todas, si no, tienen el contacto que queda en la presentación, el contacto de ambas, de Victoria y de Soledad, para que, ahí lo está escribiendo en el chat también, para que puedan contactarse. Bueno, vamos a dar por finalizado este encuentro y bueno, nos encontraremos el jueves que viene en la última jornada de este ciclo de seminarios. Saludos a todos. Hasta el jueves que viene. Gracias a Chao, todos. chao. Chao, chao. Adiós, buenas noches. Buenas noches.